Bueno, para este ejercicio nos están pidiendo que resolvamos estos triángulos, lo que hace falta por señalar como los lados, ángulos. Vamos a usar estas fórmulas que es prácticamente trigonometría. Acá podemos ver el teorema de Pitágoras, donde teniendo el cateto opuesto o el cateto adyacente podemos hallar la hipotenusa. Tenemos dos de estos valores, cualquiera que sea, podemos hallar el otro y tenemos algunas funciones trigonométricas y su relación directa con el triángulo. Esto nos va a permitir que con algunos pocos datos que tengamos en estos ejercicios prácticamente podamos desarrollar cualquier triángulo. Entonces, esto es muy importante para el desarrollo de nuestro curso de estática y física, ya que el desarrollo de triángulos y en el análisis de los vectores es fundamental. Prácticamente sus bases nacen en la trigonometría. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a analizar este triángulo. Vemos que nos dicen que BC es 47 centímetros. Ya tenemos BC. Nos dicen que BC es dos veces EC. Dos veces EC significa que BC es el doble que EC. Entonces sabemos que esto es en la mitad de esta recta. También sabemos que AB es igual a DC. Esto también lo podemos ver aquí gráficamente. Y prácticamente, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo AC, ¿cierto? AC. Nos están pidiendo también que hallemos uno de estos dos. Puede ser DC. Y estos valores ya nos lo dieron. Que prácticamente esto es 23,5. 23,5 porque 23,5 por 2 pues sería 47, ¿cierto? Ya sabemos que acá es lo mismo. 23,5 de ángulos. De ángulos nos dan estos que son los cuadrados y ninguno más. Vamos a llamar este teta, faltante, este alfa y acá hay uno pequeño. Lo vamos a llamar en primer lugar. Vamos a analizar el triángulo. Vemos que en este triángulo de la izquierda ya tenemos dos valores, el de 28 grados y el cateto opuesto, que sería 23,5, ¿cierto? Entonces vamos a buscar eso en qué nos sirve en nuestras fórmulas. En la del teorema de Pitágoras no podemos porque necesitamos dos valores, ¿cierto? Y solo tenemos uno, el cateto opuesto. Nos falta el cateto adyacente y la hipotenusa, que podemos llamarla DE. Entonces, esto no nos sirve. Acá podemos ver que tenemos el ángulo, ¿cierto? Que sería el teta, 28 grados. Tenemos el cateto opuesto y solo nos falta el cateto adyacente. Entonces acá nos falta la hipotenusa. Acá no tenemos ni el cateto adyacente ni la hipotenusa. Y en la tangente de teta vemos que sí nos sirve. ¿Por qué? Porque tenemos el cateto opuesto, tenemos el ángulo y solo sobraría el cateto adyacente y podemos despejarlo. Entonces, vamos a pasar la tangente de teta, teta que sería 28 grados. No este teta del triángulo, sino teta del ejemplo, mirando cualquier triángulo de estos rectángulos. Tangente de 28 grados igual al cateto opuesto, que sería 23,5, sobre el cateto adyacente, que sería DC, ¿cierto? Ya solo tenemos que despejar DC. DC sería igual. Vamos a pasar que está dividiendo a multiplicar y este que va a estar multiplicando lo vamos a pasar a dividir. ¿Cómo quedaría? 23,5 sobre tangente de 28 grados. Listo. Ya tenemos este valor. El resultado sería 44 grados. 44 centímetros. Ahora ya tenemos estos dos valores, AB y DC, que sabemos que son lo mismo. Ya tenemos en este triángulo de la derecha, tenemos el cateto opuesto, el cateto adyacente. Solo nos faltaría la hipotenusa. Acá sí podemos usar el teorema de Pitágoras, porque prácticamente acá nos dice de una vez que la hipotenusa es la raíz del cateto adyacente, que sería DC, 44,19 al cuadrado, más el cateto opuesto, 23,5 al cuadrado. Ya tenemos DE, en la calculadora nos daría 50,05 centímetros. Ya tenemos el valor de la hipotenusa. Solo nos faltaría los ángulos, o sea, phi. Phi
podríamos decir que es 180, que es la suma de los ángulos de de cualquier triángulo, menos los 90 que tenemos acá, menos los 28 que ya nos dieron en el triángulo. Phi sería 62 grados. Listo, ya tenemos el triángulo de la derecha. Y ahora vamos por el triángulo de la izquierda. Que el triángulo de la izquierda podemos ver que ya tenemos AB, ¿cierto? Porque AB es igual a DC, o sea 44,19. Y solo nos faltaría la hipotenusa y el resto de triángulos. ¿Cómo sería la hipotenusa? Vamos a colocar AC. Usamos la fórmula del triángulo de Pitágoras, que sería el cateto adyacente, que sería 47 centímetros al cuadrado, más el cateto opuesto, que sería 44,19 al cuadrado, y AC sería 64,511. Esto sería centímetros. Ya tendríamos eso, el ángulo que nos faltaría sería el alfa, ¿cierto? Y el teta. Bueno, aquí para hallar este ángulo vamos a usar una de estas fórmulas. Una muy interesante que me gusta sería el de la tangente de teta, porque ya tenemos todos los valores, solo nos faltaría teta. Entonces, tangente de teta, ¿cierto? Míralo. Esta teta igual al cateto opuesto, que sería AB, sobre el cateto adyacente, que sería BC, o sea 47. Pero vemos que acá no podemos despejar tangente, tenemos que despejar el ángulo, o sea teta. ¿Cómo se despeja esto? Vamos a sacar la teta y esta función de tangente que está actuando a la izquierda del igual, vamos a pasarla a la derecha, pero con su función inversa, o sea, tangente a la menos 1, ¿sí? Y vamos a colocar dentro de la tangente a la menos 1 estos valores, AB y BC, y ya podemos despejar teta. Entonces, lo único que debemos hacer es reemplazar tangente a la menos 1 de AB, que sería 44,19, ¿cierto? 44, que es lo mismo que DC, sobre BC. BC sería 47. En este caso nos daría 43,235 grados. Esta teta, ya solo nos faltaría alfa y ya sabemos cómo es. Vamos a usar esta misma fórmula, que sería 180 menos 90, que es este ángulo cuadrado, menos teta, que sería 43,235. Esto es todo en grados. Este sería el valor de alfa y ya desarrollaríamos estos triángulos. Bueno, ya ordené estos valores para que sea más ordenado. Ahora vamos a estudiar este triángulo. Vemos que es un triángulo que lo partieron en dos, justo en la mitad de la hipotenusa, y nos están diciendo que AB es 53 centímetros. O sea, nos están diciendo que este lado es de 53. Ya nos faltaría este AC. Sí, prácticamente nos dan esos dos valores, pero con solo esto ya podemos resolverlo, basándonos en nuestras fórmulas. Podemos ver aquí que tenemos el ángulo y el cateto opuesto. Vamos a buscar cuál tiene el ángulo y el cateto opuesto. Acá aparece de primeras el ángulo, cateto opuesto, y solo nos sobraría la hipotenusa. En este caso la hipotenusa sería AC, ¿cierto? O ADC, como lo queramos llamar. En primer lugar, vamos a llamar AC, vamos a hallar este. Y como se halla, vamos a pasar esta fórmula, sustituyendo los valores. Seno de 38, que es el ángulo que nos dan, es igual al cateto opuesto, que sería 53, sobre la hipotenusa de este triángulo grande. La hipotenusa, que sería AC. Ya solo tenemos que despejar esta fórmula. Sería pasar este AC a multiplicar arriba y este seno de 38 a dividir. Entonces, AC es igual a 53 sobre seno de 38. Esto nos daría 86,086. Esto es centímetros. Ya tenemos el valor de la hipotenusa. Nos falta el valor del cateto adyacente, que sería BC. ¿Cómo se halla? Si ya tenemos estos dos valores, tenemos cateto opuesto, hipotenusa, también tenemos el ángulo, podemos seguir usando
las funciones que son más rápidas de desarrollar en vez de empezar a hacer despejes con esta ecuación grande. Entonces podemos ver que tenemos el ángulo y el cateto opuesto y el cateto adyacente también. Entonces vemos acá, tenemos el ángulo, tenemos la hipotenusa y nos sobra el cateto adyacente y es lo que necesitamos. Entonces vamos a usar este. Coseno del ángulo, que sería 38, sería igual al cateto adyacente, ¿cierto? Cateto adyacente que vamos a llamar BC sobre la hipotenusa. La hipotenusa ya la hallamos, que sería 86,086. Y para despejar BC, acá está fácil, solo pasamos este 86,086 a multiplicar el coseno de 38 y ya nos quedó BC solo. Sería 86,086 por el coseno de 38 grados. Esto sería igual, sería 67,836. Esto es centímetros. Ya tenemos el cateto adyacente de este grande, tenemos la hipotenusa, tenemos prácticamente también los ángulos. Ahora vamos a mirar que nos falta este valor. Este valor que analizando este triángulo podemos ver que este valor es el cateto opuesto de este triángulo y este es el cateto adyacente, ¿cierto? Y esta sería la hipotenusa. Si le damos la vuelta ya para usar este ángulo, entonces, ¿cómo hallamos el cateto opuesto? ¿Cómo hallamos el cateto opuesto? Tenemos el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa, o tenemos un ángulo también. Podemos usar una de estas fórmulas, el seno, por ejemplo. El seno de teta, que ¿cuál sería? 38. Sería 38 el cateto opuesto, que es el que necesitamos, y la hipotenusa, que sería BC. Acá tenemos 67. Está perfecto, usemos ese. Entonces, seno de 38 igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería BC, o sea 67,836. Y vamos a despejar el cateto opuesto, ¿cierto? Cateto opuesto sería igual a 67,836 por el seno de 38. Esto sería igual 41,764. Es este valor del cateto opuesto. Este cateto adyacente ya sabemos que solo es la mitad de AC. Ya tenemos ese valor. Este ángulo lo podemos llamar alfa. Alfa sabemos que es 180 menos 38 menos 90, o sea, igual a 52 grados. Este es 90, ¿cierto? Y este pues ya también ya lo sabemos. Sería, este es de 45, este es de 45 grados. Ya resolvimos este triángulo. Vemos que solo es aplicar estas fórmulas. Estos son un poco más complicados, requieren un poco más de análisis. Sin embargo, pues ordenadamente y ya usando los valores que nos van saliendo, podemos desarrollarlo muy fácilmente.